Bueno, acá estamos en este conversatorio vivencial con esta tribu sensible y multifacética. Invitamos a Sabri, terapista ocupacional y coordinadora de Desplegare Criare, un espacio interdisciplinario, che, para familias. No sé si Ujú. existen ahorita, cuántos existen en Buenos Aires, para familias, infancias, adolescencias. Interdisciplinario real, ¿no? Terapia ocupacional, psicología, musicoterapia, kinesiología, fonoaudiología, ¿sigue habiendo o no? Sí, todo. Psicopedagogía, bueno, Terapia, tremendo. completo. Y quería traer esto que les decía recién, de también no subestimar o tomar dimensión de a veces los contextos de los que formamos parte, ya sean comunidades en territorio, relaciones humanas o virtuales, del potencial que tienen a largo plazo, que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Digo, con Sabri venimos viajando hace 12 años, cambiando de roles, momentos. Y bueno, un montón de historias para contar de eso. Y bueno, ahora se está armando este momento histórico, ¿no? Pero si no hubiéramos mantenido el contacto, no hubiera pasado. Y lo mismo ustedes acá adentro, capaz es una relación, una colaboración de algo que se armó y no te diste cuenta. Y bueno, como Caro también, que Caro estamos cumpliendo años. Caro, ahí tengo que mirar, creo que fue agosto del año pasado o antes incluso. Eh, y bueno, el rol que fue tomando Caro acá también, ¿no? Como en esta época compleja que estamos viviendo, la red afectiva, las relaciones cobran lo humano, porque el otro día me decía mi terapeuta, está precarizado lo humano, se está precarizando. Entonces, el, un poco también el ejercicio que te decía Sabri que me gustaría que hoy hagamos es, bueno, el disparador de hoy es toma de decisiones difíciles en momentos de crisis que también puede ser no tomar decisiones en momentos de crisis, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Eh, y estuve investigando y un poquito me estoy metiendo, de paso te cuento, con la neurociencia de lo que hacemos acá adentro y una parte es la pata de la meditación y hay distintos enfoques que son muy sencillos y obvios, pero está bueno traer, cierro con esto y te doy la palabra, Sabri, para introducir el tema, si te parece, que a ver, primero usar una imagen que me enteré estos días, que está muy buena, que es, no sé si sabían que los árboles, cuando frente a la tempestad y el viento, enraizan más fuerte. ¿Tenían ese dato? No. Tremendo, real, ¿eh? Lo buscan ahí, tipo, ante el viento el árbol se enraiza mucho más. Es como la metáfora un poco de la resiliencia, ¿no? Que es esto de, bueno, la adversidad está. Pero ahí está el músculo espiritual, ¿no? Como hay algo de lo emocional y espiritual que se va fortaleciendo o nos rendimos y también puede pasar. Árboles que no enraizan, bueno, hay que ver ese tema. Y hay un ejercicio, hay un enfoque que se llama, que lo trabajamos mucho cuando van a ver que aparecen las sesiones cuando estamos muy en una, ya con alguna lo debemos haber usado, que es terapia, aceptación y compromiso. Es todo este enfoque cognitivo-conductual centrado en mindfulness que como práctica, pero sí o sí, tipo, tenés que meditar. Y hoy traía un poco esta neurociencia de la meditación, que quizás si llegamos vemos un videíto de Nazaret Castellanos. Eh, y la terapia, aceptación y compromiso tiene la meditación como un pilar, y esto me interesa saber y que veamos también quizá en tu experiencia, que tenés más recorrido, la orientación a valores. Mm. O sea, si frente a la adversidad yo tengo claridad de cuáles son las cosas que me importan, mis prioridades, y realmente me aferro de eso. Y es más fácil como también atravesar la tempestad, porque si me desenraizo se me voló el árbol. ¿Se acuerdan el tornado que hubo un tornado de que Bahía Blanca pasó algo? Yo estaba en el Delta. Bueno, árboles que se cayeron y árboles que no se cayeron. Entonces algo de esa metáfora de traía los valores y hoy lo vamos a bajar a tierra con Sabri. Tenemos este ejercicio, también este videito. Pero bueno, ella me parece, vos, Sabri, me parece que has atravesado muchas tempestades y te has quedado, digo, el otro día cierro con esto, vi la transformación de Desplegare, vi todo lo que pusiste en práctica, fue muy loco decir, todo lo que laburamos Sí. ya ahora está manifestado y en el equipo y en todo lo que, bueno, hay que meternos ahí en detalle, pero ¿qué te resuena ahí de Dale. lo que Bueno, en te principio has los saludo a todos los que se están conectando. Gracias, Nuk, por convocarme. Un placer enorme estar con ustedes. Y sí, todo lo que dijo Nuk, que fue un montón.
vamos a empezar a ir tocando estos temas, digamos. Y bueno, en principio esto de los vínculos, de las redes, yo trabajo mucho ese punto desde siempre y lo entendí así desde siempre. Y eso es fundamental, o sea, que no necesariamente uno tiene que estar en cierto estadio, ¿no? De su profesión, de su oficio, de su emprendimiento para armar estas redes, o sea, todo lo contrario, empieza del momento cero y se trata de eso, de ir conectándose con otros y interactuar, como nos pasó con Nook, en este recorrido que, nada, empezó en una interacción totalmente ajena a lo que es en el ámbito de salud profesional, digamos, y en el recorrido de cada uno de nosotros, en las experiencias personales, nos fuimos conectando en diferentes momentos. Y esto me parece que es fundamental, que se trata principalmente por conservar y por em, compartir valores, porque si eso no está, los vínculos se rompen y es imposible esto, forjar relaciones y poder perdurar en el tiempo. Para mí eso es fundamental, lo hemos hablado la vez pasada cuando estuve invitada en este espacio también, que para mí algo inamovible es eso, el tema de los valores. Me parece que es algo que está también bastante corrompido, digamos, por decirlo de alguna manera, en este momento de nada, del mundo, ¿no? De las sociedades, y es la base de todo, porque si uno tiene bien en claro lo que busca, ¿no? Para sí mismo y para los demás, todo lo demás se tiene que acomodar en relación a eso. Y es como un pilar o como una raíz, como decía recién Nook, inamovible y a partir de ahí, o sea, todo el resto, digamos, ¿no? Así que nada, me parece que va por ahí y bueno, hay que trabajar desde la meditación, como decía recién Nook, y desde irse adentro, ¿no? Para poder después salir, interactuar y construir para el afuera. Yo siempre hablo mucho de esto y para mí es un principio realmente fundamental y es lo que siempre busco, ¿no? Estar bien, cuestión lo que es muy difícil y no quiere decir que uno siempre esté bien ni de lejos, sino que sea la búsqueda, ¿no? Es como le vieron cuando hablan de la felicidad, de ser feliz y de cuándo se es feliz es el camino, ¿no? A la búsqueda de uno sentirse feliz, sentirse bien y de vivir lo mejor posible. Entonces, para mí, desde ahí, después esto, estás en la tempestad, tornado, tsunami, terremoto, todo lo que ocurra, bueno, va a pasar. Va a ser, y son las cuestiones que pasan alrededor nuestro, son temporarias, nada es para siempre. Y bueno, uno tiene que saber dónde está parado y para dónde quiere ir, ¿no? Me parece que es eso. A ver, tengo dos preguntas, Sabri. Estamos probando primero como un conversatorio entre ella y yo, y en un rato, si se les parece, nos vamos metiendo. Usen el chat también, que está bueno para ir agitando ahí un toque. Eh, a ver, me interesa, volviendo al valor, a ver que entre todas y todos empecemos a jerarquizar valores, Mm. porque están desordenados. O sea, el dios del dinero puede ser, ¿no? Como un valor, es algo que necesitamos, queremos, laburamos mucho para eso y a la vez es como, che, pero es por ahí, ¿no? Como entender cuál es el primero, el segundo para cada quien. Mm. Y en esto de las relaciones humanas o de ver una trayectoria, ¿se acuerdan ese discurso de Steve Jobs que decía los puntos nunca los podés atar hacia adelante? Es un discurso que lo buscan en internet, no sé si lo conoces, Sabri. Dice, No, los puntos solo los podés atar hacia atrás, los cabos de las cosas que pasaron. Bueno, ese punto inicial de esa conversación, ¿cómo fue nuestro primer intercambio? O sea, de la previa a entrar a desplegar, ¿cuál fue el intercambio? ¿A no qué hora sé si vos te fue? No sé. acordás. Yo me acuerdo, para mí no sé si vos recordás exactamente, yo sí. Yo sí, El tema, exactamente. yo tenía dos perros Terranova, no sé si conocen la raza, que son perros enormes, osos más que perros. Y nada, eran cachorros en esa época, costaba bastante como cansarlos. Yo vivo en una casa sin demasiado las terrazas, pero no tengo terreno, bueno. Y me lo cruzaba Nuk paseando perros, era paseador de perros, y siempre lo veía y me cayó bien. Como, viste cuando es la energía, porque nada más lo veía de lejos, yo en ese momento con mi novio, y para mí mis perros eran mi vida, mis hijos, era todo para mí en ese entonces.
Y lo vi y dije, ay, me parece que estaría bueno preguntarle a este chico si puede pasear a los perros. Y así pasaron varias veces de pensarlo al verlo y al cruzarnos. Y alguna otra vez me lo crucé y le pregunté cuánto cobraba y si podía pasear a mis perros. Y él me respondía que sí, me contaba. Y yo hice eso como 3 o 4 veces. Hasta que Nuk me dijo, que ni se llamaba Nuk en ese entonces, era Nico. Me miró así y me dijo, me preguntaste 500 veces lo mismo, o sea, de vuelta, me dijiste así. A mí, las veces que yo hice match con Luke fue cuando me dijo esto, pues yo en esa época bastante colgada, tenía La una vida bastante... confrontación, esa no la tenía, no Sí, estaba y anotada, yo no lo estaba miré anotada. así, y encima lo que me había pasado es que yo me había separado de ese novio que se encargaba mucho de los perros, y los perros me habían retobado. Y eran perros que estaban siendo entrenados para asistencia terapéutica, eran perros de terapia. Y para mí era, o sea, muy importante porque yo recién arrancaba mi carrera y estaba poniéndole mucha énfasis a esa situación. Y los perros se me habían arrebatado, yo me había separado, una situación súper inmovilizante para mí todo lo que me había pasado y los perros que no me dan bola. Entonces yo lo miré fijo y le dije, te juro que esta vez sí quiero que avancemos con el servicio. Lo quiero hacer, lo necesito, le expliqué la situación y arrancamos ahí. Y después, te digo, la segunda fase, pues esto fue como la etapa inicial. Después de esto, yo como les cuento, estaba en una situación sentimental delicada y bueno, nada, me despertaba en la mañana para darle a los perros a él. 7 de la Recién, mañana. yo recién estaba arrancando mi proyecto personal, del consultorio y me había separado y me quedé a cargo de un alquiler muy alto que no podía costear y me agarró un bajón, había renunciado a todos mis trabajos para este proyecto, pero acompañado con mi pareja que no estaba más. Bueno, yo estaba en una crisis muy importante de todo tipo, económica, emocional, existencial. Y abría la puerta, le daba a los perros en pijama, dormida, los saludaba y me iba a acostar hasta que después arrancaba mi día más adelante cuando podía. Y en un momento él me dijo que tenía que rendir un examen y que no podía, bueno. Y yo le preguntaba, ¿qué estudias? Me decía psicología. Ah, bueno, éxitos, no te preocupes, que te vaya bien. Esa escena se repitió varias veces hasta que un día me miró y me dijo, Es ya te dije verdad. un montón de veces lo que estudio. Yo lo miré así y le dije, ¿qué estudias? Psicología. Ay, le digo, perdóname. ¿Viste cuando estaba en una? Yo terrible, una vergüenza me dio por segunda vez. Y lo miré así y le dije, ¿no te gustaría trabajar acá? Porque esto es un consultorio. Él me cayó en mi aspecto cero profesional de una chica durmiendo. Y ahí le empecé a contar. Y ahí como empezamos, y antes de eso también se había fracturado, ¿verdad? Te habías esguinzado un pie o algo así, y también le ofrecí entrar al consultorio para que lo vea la kinesióloga. Y ahí arrancamos en la segunda etapa de nuestro acercamiento inicial, que fue a través de lo que era algo más formal en relación a lo que eran nuestras carreras. Puedo decir algo Sí, tremendo, esto no estaba preparado para nada, o sea, y tienen, fíjense la inteligencia que tiene, lo misterioso de eso también, que me quiero traer eso, porque, a ver, había un juego de traer esta conversación, pero yo ni sabía que iba a salir esto, y ahora hay mucha más información había que escarbar, ¿no? Fíjense que lo inicial fue la conversación. Otra vez, volvemos a, no, que no, la gente, el otro día sigan si pueden a Pablo Vitti, que es un economista muy barrio que hace skateboarding. El otro día dice, prospectar o morir. Dice que se lo tatuó, PO, bueno, se tatuó la sigla. Prospectar o morir es esto de agregar valor a la conversación. Lo que estamos entrenando el setting pero pará, Nuk, no sí. solo es, no so- ¿vos te acordabas de todo esto que acabo de contar? Me imagino que no. Y sí, bastante, bastante, sí. Bueno, pero ¿cuál fue el punto? La intención que vos le pusiste. Porque las veces que yo conecté con vos, vos me dijiste, escúchame, espabilate. Bien, pará que hay algo ahí. El coqueteo le llaman, cuando ustedes ven que interactúan con ustedes, el que quiero pero no quiero, y ahí cuando el posicionamiento del que da el servicio es como, ¿vamos o no vamos? ¿Viste? Como la Mm. propuesta, que a veces le da miedo, nos da miedo. Y esto quería traer.
yo estudié psicología, estaba paseando perros y con la sincronía con Sabri, yo empecé a dar, o sea, a entrenar mi rol terapéutico y en terapia asistida con animales. Rarísimo, o sea, se integraron dos herramientas sin quererlo. Por eso esto del valor del recorrido de aprendizaje, porque cuesta elaborar a veces la integración de las herramientas, pero en un momento tiene todo el sentido, cuando la situación lo amerita, ¿verdad? Ujú, Eh, total. y hoy lo puedo ver hacia atrás, porque en el momento no tenía ni idea, digo. O sea, estamos hablando hace 12 años, esto del 2014, 13 años. No, es un montón y yo tengo una habilidad para eso, para tomar no sé, las capacidades de las personas y armar roles, armar puestos de trabajo. Yo tenía una cuñada que me decía que yo era Sangalleta, porque esto, creaba puestos laborales y bueno, con Nuke me pasó eso porque o sea, estas cosas, ¿no? Porque si él solamente hubiese paseado el perro, no hubiésemos tenido como ni este intercambio de qué estudiás. Porque si yo no le preguntaba qué estudiás, quedaba ahí. Pues ahí está el interés en el otro y ahí Mm. mismo, aunque uno no esté preparado, pues yo no estaba preparada porque estaba en otra cosa, no me interesaba la vida de nadie, sinceramente. O sea, me daba igual qué estudiaba, qué iba haciendo, nada, no me interesaba. Pero digo, cómo esto y las cosas se van alineando en el momento correspondiente, porque pasó tiempo entre estas situaciones, bastante tiempo. No fue la primera semana que agarré, bueno, paseame el perro. Podría haber pasado más de un año, yo creo, hasta que enganchamos en otro aspecto, ¿no? Eh, A ver, algo importante, Sabri, permiso, ¿eh? Todos estamos en una línea, estamos en una línea hay algo que está pasando, pero que a ver si lo podemos ver. Me gustaría, chicas, que escriban en el chat qué les interesa que abramos, como algo de aprovechemos a Sabri y pongan algo que de interés personal, así sí podemos ponerlo en común ahí en el chat, si pueden ya irlo llenando. Eh, Ahí espontáneo, lo que les venga, no tiene que ser algo recontra elaborado. A ver quién puede romper el hielo ahí por el chat. Anímense, anímense que después siempre, que si no se lo guardan y no tiene sentido. Esto, justo estaba haciendo un reel con esto, Sabri, que era, creo que lo dije el otro día en la consultoría de Desplegaré. Si ustedes tienen un número de teléfono, se lo tomé de Tony Robbins, quieren llamar a la persona y dos números cambian de lugar. ¿La persona les atiende o no les atiende? No les atiende. O sea, no. los mismos números, el orden es importante, sería la enseñanza. Y esto pasa mucho con la estrategia, esto de que, a ver, pasa mucho en este espacio y pasa afuera, pasa en general. A ver, cuando uno tiene una línea de investigación, bueno, podés saltar de una cosa a la otra, pero estás en una línea de investigación, ¿no? Digo, a mí una cosa me fue llevando a la otra, a Sabri también, digo, hay que ver a ustedes también, hay que descubrirlo si no lo descubrieron. El tema es cuando por miedo, por no bancarse la incomodidad, por saltás a otra cosa. Te vas de tu hilo conductor y es un auto boicot inconsciente muchas veces, ¿no? Porque, che, hay un plan y a veces como lo que tarda, a ver, para mí es un tema de mentalidad igual que estamos entrenando, mentalidad, de forma de pensar, de educación, ¿no? De valores también otra vez. Va, no sé si valores, de educación, como de cómo nos está distorsionando la era digital el proceso de aprendizaje, lo que tardan las cosas. A ver si coincidís, Sabri, esto. Como, che, tardan las cosas en aprender y uno tiene, a ver, es importante permanecer en lo que uno está investigando y tolerar las emociones de frustración, de ansiedad, la incertidumbre, la tolerancia al no saber qué va a pasar, porque estás en una investigación, estás en un hilo conductor y cuando alguien te acompaña, vos le podés preguntar. Che, ¿qué ves? Cierro con esto, Sabri. Hoy a mi coach le dije, che, mira, yo estoy viendo esto y esto, y me dio un montón de explicaciones que me hicieron sentido. Obviamente la decisión la tomo yo, pero estuvo bueno escucharlo y decirle, che, a ver, ¿qué pensás de esto que yo veo? Porque si no me voy para otro lado. Bueno, ¿Qué, ahí, qué? ahí Sofi escribió en el chat que ella vino por las decisiones difíciles y de esto se trata, estamos hablando, parecía que no, pero sí, de eso. Y tiene que ver con lo que dice Nuk, o sea.
para mí, o sea, desde los valores, desde el aprendizaje, desde la educación personal de cada uno, es inamovible la meta. Porque, o sea, suelo escuchar permanentemente que la gente dice, no, me pasó tal cosa, y empezamos hablando de una tormenta y de cómo los árboles ante una adversidad se enraizan tomando más fuerza que antes. Y yo creo que las situaciones de la vida nos llevan a eso, a la resiliencia que tenemos que desarrollar para seguir adelante ante cualquier situación adversa. Eso cuando empezamos hablando, que fueron mis inicios profesionales, bueno, sin querer, conté esta situación que yo tuve, ¿no? Que fue desde una situación amorosa que se rompió y todo mi proyecto profesional y de vida quedó en el aire. Y yo en ese momento podría haberme autosaboteado, más allá de mi situación que era muy crítica, y dicho, listo, me bajo de esta, vuelvo para atrás, esto, vuelvo a trabajar para otros como venía haciendo. Yo en ese momento trabajaba mucho, tenía un autito y hacía 100 kilómetros por día de todos los lugares que recorría, entre instituciones, domicilios. Yo dije, esto, o sea, no me gustaba muchos de los lugares en donde estaba. Entonces tomé la decisión primera de dejar de trabajar en todos esos lugares y asumir esto, un compromiso conmigo misma para avanzar en otro ámbito creado por mí. Y al poco tiempo me pasa esto otro y quedé en el aire. Entonces, yo sabía que no quería volver para atrás. Yo estaba convencida de que tenía que ir para adelante para avanzar y empezar mi proyecto, porque estaba empezando. Y así lo hice. O sea, y la verdad, lo único que tuve como fortaleza fue mi recurso personal, desde el conocimiento, desde las ganas, desde la motivación. Todo el resto alrededor mío se había derrumbado y no tenía la posibilidad de esto, ni de costear los gastos que estaba atravesando. Eh, Tenía una situación, como les digo, desde lo sentimental que me estaba afectando un montón. Por eso, ahí bueno, yo creo que ahí, en esa situación que estamos comentando ahora, yo me conocí realmente. Y después de ahí entendí como que, no digo que nada me afecte para nada, todo lo contrario, sino que ante cualquier situación grave yo tuve la posibilidad, o sea, nada, descubrí que tenía la posibilidad de avanzar igual. O sea, me conocí realmente, me tuve que enfrentar ante esto, mí misma. O sea, todo el resto de la gente a mí no me estaba sirviendo. Les cuento esto, o sea, a ese nivel. A mí me llamaba mi mamá y me hablaba y yo le decía, lo lamento, no te puedo hablar, chau, te corto. ¿De qué etapa Eh, estás hablando, Sabri? Más o Esta. menos. ¿Pero qué? ¿En años? Le digo, ¿de qué Ay, etapa de tu proceso? ¿Ya es la de los perros, lo que estabas contando sí, antes? sí, sí, en esta situación ¿Pero se que parece yo, a otras etapas o no? Perdón. fueron muchas etapas, fueron distintos capítulos, Sí. pero esto fue inicial. O sea, yo estaba Mm, en cero, porque mm, estaba, lo único que tenía era mi título, mi mm, experiencia profesional, que ya era mucha, porque empecé a trabajar desde muy joven y antes de recibirme, pero no tenía más nada que eso, ¿entienden? Entonces, ahí para mí fue central. Después me volvió a pasar una situación parecida, ya desarrollada profesionalmente, porque también tuve que rehacer mi vida sentimental y yo qué sé, en un momento en donde se había derrumbado mi proyecto por la situación económica en relación a discapacidad y todo esto. Y fue lo mismo, decidir qué hacer. O sea, ¿qué hago? ¿Voy para adelante o retrocedo? Yo, o sea, no barajo la posibilidad de retroceder, que no sé si está bien o mal. Les cuento o sea, mi experiencia. Hay una canción de Abel Pintos que dice, como, el pájaro no lleva la vista hacia atrás. O sea, una parte dice eso. Y yo cuando escuché la primera vez esa canción dije, tal cual. O sea, vamos para adelante, como sea. Por eso les digo, no sé si está bien o está mal. Es lo que yo sé hacer, es lo que hago, es lo que hice y es lo que creo que va conmigo, con mi forma de pensar, mi personalidad. Y esto implicó, o sea, muchos momentos mm, muy difíciles. Y como les digo, desde lo emocional y desde lo económico. Y momentos en que creí que no servía, me cuestioné si realmente era esto, como poner un corte a mis proyectos y empezar en otra cosa,
O sea, llegué a pensar en, no sé, dedicarme a otras cosas. Perdón, Santi, Y lo que sobrevivió Desplegar, a ver, es una institución ¿cuántas familias coordinan más o menos ya? Sabría ahora, en y este momento. 60 familias, Una locura. claro, que no es 60, no son 60 tratamientos individuales. Cada familia tiene 3, 4, 5 tratamientos. Es una Ahora, estructura muy difícil, o sea, con mucha trama. quería nombrar esto para que también se ubiquen ustedes y se imaginen el contexto de crisis con el último gobierno y después Milei peor en discapacidad y era especialista en discapacidad, es especialista, pero está mutando a, bueno, a otro tipo quizá de poblaciones, Desplegare. ¿Criare? ¿Ya se llama Criare o...? Eso es desplegar y criar, son dos Perfecto. Desplegare, Criare. modelos. Esto quería decir de lo que sobrevivió a esta última etapa, Sabri. O sea, esta era la de, che, acá nos extinguimos y no. Y ahí me Sí, interesa, me parece que hay algo importante quiero introducirlo porque se va acumulando con cosas que dijeron. Algo que venimos viendo, dijiste la meta, ¿no? La meta. sí. El norte. Porque a veces meta, objetivo está un poco a veces bastardeado, pero el norte es a dónde voy. ¿A dónde voy? A mí me gusta verlo como una combinación entre saber lo que quiero, deseo profundo, pero del cuerpo, del ser, che, ¿qué quiero? Que a veces no sabemos qué queremos, por eso la pregunta, hacernos la pregunta es muy importante. Y los valores, ¿qué nos importa? Entonces, si yo tengo claro a dónde voy, y bueno, va a ser más fácil tomar decisiones difíciles, más fácil tomar decisiones difíciles. ¿Cómo fue eso también? A ver, vos viniste acá, pediste ayuda, te dejaste ayudar, permaneciste 1 año y medio a pesar de que el viento parecía en contra. ¿Cómo fue ese proceso, Sabri, de toma de decisiones? Y para mí es eso, como no perder nunca de vista lo inamovible. ¿Se entiende? O sea, para mí lo inamovible era lograr sostener la estructura que armé, mi institución, digamos, y que yo pueda sobrevivir en relación a eso, como sostener a mi familia y poder esto, seguir adelante. Eso era inamovible, como que eso tenía que ser o ser. Y después de ahí, lo que yo hacía y hago, porque no es que, o sea, esto sigue, nada, vivo muy el día a día. Esto de aquí a ahora, que tanto se dice y con Nuke también hemos trabajado. Es hoy, a ver, hoy, tipo, como si estuviéramos en el medio de un naufragio total. Bueno, a ver, alrededor mío, ¿qué tengo que hacer como primera medida? Tipo, salvar el que está al lado mío, bueno, tipo, rescatar a fulano, tipo. Y era así, y es así, tipo, bueno, hoy, a ver, ¿cuál es la urgencia? O sea, a veces, obviamente, se dice que no está bueno, ¿no? Vivir apagando incendios sin la urgencia, porque es lo que no te permite avanzar en otro sentido. Pero cuando uno está en una situación problemática, la realidad es que la mayoría de las cosas son urgencias. Seamos realistas. O sea, la utopía de esto de, ay, bueno, hay que salir de ese lugar. Bueno, yo lo que busqué, o sea, en principio fue apagar incendios permanentemente y pensar permanentemente planes alternativos si esto fallaba, porque al ser una urgencia puede fallar. Entonces, bueno, me dediqué mucho a eso y a estar enfocada en mí y en buscar el bienestar, que no lo tenía. Pero bueno, no perder esos horizontes, como lo que les decía, ¿no? Que el lugar pueda seguir funcionando, que mi familia pueda sostenerse y que yo esté lo mejor posible. Esos eran mis 3 pilares, sí o sí. Y entonces, bueno, lo que fui logrando fue, en la medida en la que salí de las urgencias y resolví las situaciones como los focos de incendio más grandes, era como podía tomar aire, ¿se entiende? Como podía tomar bocanadas de aire y proyectarme más allá de esta emergencia. Y así pude empezar a salir y pude empezar a esto, lograr cierta estabilidad de nuevo, a lograr una estructura más sólida de vuelta y a partir de ahí rearmarme yo en lo personal para dar un paso más adelante y seguir creciendo. Lo que a mí me pasó es esto, que en el medio del caos logré reinventar mi proyecto y logré sostener lo que tenía y además hacer cosas extras que hicieron que mi proyecto se expanda más que antes. Eso no quiere decir que ahora estoy tirando manteca al techo.
No, para nada, porque estamos en una situación, como hablábamos recién, crítica mundialmente. No somos nosotros con el presidente que tenemos y el gobierno nefasto que tenemos. Es una situación mundial de crisis en el sistema capitalista que vivimos. Esto también va a pasar. Esto va a pasar. Y, o sea, hoy parece que va a ser eterno, pero va a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer es armarnos para estar hoy lo mejor posible y cuando esto pase, estar bien posicionados. Yo la verdad que hablaba mucho con mi equipo, ¿no? Y cuando veíamos todo nublado y era como, no veíamos ningún horizonte posible, seguimos y apostamos y esto nos reinventamos. Y digo, bueno, el día de mañana, ¿no? Que esto termine, a nosotros nos encuentra mejor posicionados que antes, porque nosotros hoy tenemos un servicio más completo que antes. Y estamos Y trabajando es todo un el tiempo. equipo más chico, ¿verdad? O sea, el otro día te decía, como, hubo como una poda en general también. Hubo esto a ver, decisiones difíciles es, che, lo que no entra. Sí. Y creo que No, ustedes lo bueno, tuvieron. nosotros, eso es algo que yo trabajé mucho sobre mi rol como directora, coordinadora, me costó mucho. No les hablo de esta etapa, de la primera etapa, porque en principio cuando yo empecé en ese entonces que les cuento, que recién arrancaba con mi espacio, era yo sola y de a poco fui armando a través de redes el equipo. Pero yo no es que dije, ay, quiero tener un equipo. Llegamos a ser 20 personas en el equipo, 19, 18. Éramos ese número, muchas personas trabajando en el equipo. Y no es que yo dije, uy, quiero tener un equipo grande y yo ser la director. Para nada. O sea, mi perfil nunca fue ese. Lo que yo tenía en claro era que quería brindar un servicio completo en donde necesitaba un equipo, pero no sabía si el equipo iba a estar en mi espacio o lo iba a construir externamente. Bueno. Se fue generando esto. ¿Por qué? Porque yo necesitaba en principio una kinesióloga y estaba trabajando en una capacitación con una kinesióloga y hablando, ¿y te gustaría? Ay, a mí me encantaría trabajar con vos. Bueno, ¿querés probar? Dale, arranquemos. Y después resulta que ese paciente necesitaba una psicóloga. Entonces, che, ¿sabes que yo conozco una psicóloga que es recopa? ¿Sabes qué le querés decir que venga adentro? Y así se armó mi equipo. Desde una necesidad real mía y de la gente con la que trabajaba. Y creo que los proyectos que funcionan son esos, no los que dicen, ay, ¿sabes qué? Me encantaría vender velas. Y, o sea, hiciste análisis de mercado que si en tu barrio alguien va a comprar una vela, si hay un espacio Clave, en donde... clave, clave. Yo lo que hice fue desde una necesidad en relación a lo que veía en mi práctica. Y bueno, cuando se empezó a armar el equipo, ¿qué pasó? Éramos un grupo de amigos, pares, y yo no sabía liderar ese equipo. No tenía las herramientas para hacerlo y no tenía autoridad. Y no me lo creía. Yo sentía que éramos todos iguales. Que éramos todos que, nada, estábamos en el mismo lugar. No es que yo era superior, no, sino es que yo y los demás necesitábamos una figura que coordine eso. Entonces tuve que aprender en ese momento a desarrollar esas habilidades que fue lo que fue la coordinación. Entonces, desde ese lugar, bueno, se fue armando un equipo y el equipo cada vez se expandía más porque la demanda era tan grande y sigue siendo. Y a mí me costaba mucho en ese entonces, otra cosa que tuve que aprender, filtrar esto, el cliente que yo quería que trabaje con nosotros. Entonces, paciente que venía, paciente que yo tomaba. Y no era por una cuestión económica, sino porque sentía que esa persona necesitaba un servicio y se lo podía brindar. Y así fue que el equipo creció desmedidamente, la cantidad de pacientes también, y yo perdí las riendas de la situación y era un caos. Cuando empecé a entender que no se podía trabajar con toda la gente, ni podíamos darle lugar a todos, y que el equipo era inmanejable, empecé a reducir. Justo, bueno, ahí pasó algo también grave, que fue la pandemia. Y yo ahí como que empecé a entender un poco esto. Y empecé a achicarme. Empecé a decir no, no tenemos espacio a los pacientes. O esto, no trabajamos Te con esta interrumpo un gratuidad. segundo, Sabri, por esto, porque me preguntó Sí, Dani algo que creo que puede servir para esto, ¿sí? Estás sí. hablando en algún punto, a ver, digo, para también recordar algo que, a ver, hubo conversaciones con personas que quizás no estaban alineadas con la nueva visión del proyecto, que traía alguna mirada quizás más empresarial.
conversaciones con padres. Ahí Dani decía, en cada conversación también hay decisiones difíciles. ¿Con qué actitud deberíamos encauzar la comunicación? Voy a decir algo y te doy la palabra, que es, yo lo que hago es, y que a veces me equivoco, porque en el impulso, en la vorágine, a veces respondemos una conversación más delicada medio rápido. Eso es como un primer criterio. Pausa. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el emergente principal? Recapitulo, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy con esta conversación? Como identificar el momento de la conversación para mí es importante y lo difícil es lo incómodo es a veces los límites. Si yo Ujú. tengo, volvemos a los valores y a los deseos. Si yo tengo claro lo que quiero, también voy a tener claro lo que no quiero. Y estamos en una cultura que nos educa para decir que sí a todo, ser condescendiente, y después nos rompemos básicamente el cuerpo y la salud. Entonces, es un desafío terapéutico, personal y profesional el, che, es re difícil esta conversa, pero yo no quiero más de esto. ¿Cómo fue? Digo, ¿qué ejemplos tenés o criterios? Me gusta la palabra criterio que Juli también la venía trayendo, que es algo que uno va aprendiendo de la prueba y el error y se vuelve un lector. El criterio es como un lector de la situación, de la toma de decisiones, ¿no? Ah, yo ya en esta situación ya sé lo que hago porque le pifié un montón de veces, ¿no? Algo así. Bueno, yo lo que empecé a hacer es encuadres claros desde mi necesidad. Y eso también lo trabajé, bueno, con Nuke lo hemos hecho. Y yo empecé en relación al equipo, también hice como si fuese un contrato, por decir de alguna manera, en donde están los criterios, como justamente dijiste, que sí o sí tienen que respetarse en relación a la forma de trabajar, a la dinámica, ya sea con el equipo o con las familias. Bueno, entonces eso me sirvió a mí de base para, en algunas ocasiones, con personas que no estaban cumpliendo con estos criterios, retomar una conversación y decirle, o sea, charlamos sobre este punto, sobre este punto, sobre este punto, y vos no lo estás logrando cumplir y es incompatible con mi forma de trabajo. Con lo cual necesitamos, yo no puedo seguir trabajando así, necesito que terminemos esta etapa de trabajo en conjunto. Quizás en otro momento nos reencontremos, por ahora se terminó. Siempre fue muy difícil, o sea, me pasó pocas veces, pero me pasó, pues, mis equipos de trabajo siempre fueron muy estables y duraron muchos años. La gente que se fue, mucha fue porque abrió su propio espacio, algunos han ido del país, algunos han mudado lejos, pero no he tenido situaciones como de gente que se vaya por disgusto. En la última etapa me pasó con un par de personas como que no pudieron seguir esto, el ritmo que estábamos proponiendo y la crisis tampoco acompañó a esas personas porque no les estaba sirviendo, no estaba siendo redituable y no lo pudieron, esto de las decisiones, no lo pudieron o no quisieron sostenerlo más. Entonces, bueno, fue en esos momentos donde yo también, o algunos no lo podían tampoco decir, pero lo expresaban en su hacer. Entonces con esas personas me tuve que sentar y tuve que explicarles esto que estamos hablando. No es compatible con mi forma de trabajo ni con el modelo que yo estoy proponiendo. Y entiendo, porque no es un pecado y nadie es mala persona ni mal profesional por no poder compatibilizar con la forma del otro. Pero yo, o sea, en esos momentos tuve que tener la claridad, digamos, para sentarme a hablar. ¿Qué pasó también? Esto es práctica, porque la primera vez me costó un montón. Y yo me sentía culpable y me sentía mal porque eran personas que yo apreciaba. Siempre fueron personas que yo apreciaba porque siempre se armó un vínculo lindo con la gente que trabajó conmigo, más allá de diferencias. Y fue difícil. La segunda, ya tuve la primera experiencia y bueno, sabía que tenía como con qué hacer o con cómo iniciar esa conversación inicial, la redundancia. Y después ya está, ahora yo ya sé que si hay una diferencia con una persona, la tengo que abordar en la primera vez que la veo esa diferencia. No tengo que esperar. Yo antes también era muy tolerante y por no asumir esta situación, ¿no? De sentarme a hablar con el otro y no incomodar a nadie, no incomodarme a mí misma, dejaba pasar situaciones. Y después de estas experiencias que tuve, como les digo que fueron algunas, creo que tres, en estos años que fueron muchos, aprendí a no dejar pasar las cosas. Esto de la claridad y de resolverlo, porque esto de procrastinar, ¿no? Por no sentarse en el momento de decir, a ver, esto así no va,
se va armando una bola de nieve interminable y termina mal. Eso lo hemos hablado con Nuke, que son personas o situaciones que uno está viendo que decís, esto es incompatible conmigo, con lo que estoy proponiendo. Ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué vamos haciendo o vamos dejando que las cosas se vayan desarrollando por un lugar que sabemos que no va? Hay un punto ahí clave que es que una vez escuché que me gustó mucho de Naila Norri que decía, no confundamos la falta de claridad con falta de coraje. Ya tener claridad es muy positivo, hay personas que no la tienen. O estar con la herramienta precisa que nos va a dar la claridad, ¿no? Que decimos, che, bueno, a ver, sé que lo hablo con tal y algo va a salir si lo escucho. Y esa es una habilidad de liderazgo muy importante que, a ver, me imagino que vos también, quiero tejer esto con lo que dijiste de la práctica, que justamente estos días escuché de cómo nos cuesta volver a la mente de principiante, sobre todo cuando tenemos recorrido, la humildad de decir, che, volví al punto cero, vuelvo a practicar, vuelvo a no saber, ¿no? No sé, los meses malos de facturación o cuando las cosas no salen. Entrenar, a ver, la meditación, ya para ir entrando ahí en lo que vamos a ver ahora, es un entrenamiento de la mente y de la atención, o sea, constantemente reeducarnos al diálogo interior. Eh, Me perdí un poco, pero iba por ahí, como algo de la práctica y la repetición y la cosa che, a ver, ¿cómo sería hacerlo como si fuera la primera vez? Esta conversación, esta coyuntura, y se juega algo interesante ahí entre, no es la primera vez, digo, a ver si puedo detectar el patrón, ¿no? El patrón donde dejo pasar, dejo pasar, dejo pasar, y después me enojo y exploto. Pará, pero ¿quién dejó pasar? Bueno, me doy cuenta, la mirada compasiva que trae la meditación, digo, bueno, a ver, está bien, soy humano, me doy cuenta. ¿Qué puedo aprender de esto para no replicarlo? Pero todo el tiempo esto, lo que está de fondo es la práctica, de la atención, del darse cuenta, de estar atenta, atento. Y creo, a ver, no sé si vos lo experimentás, Sabri, pero te quiero preguntar. Yo lo estoy diciendo y me da curiosidad. Creo que acá también hay un punto lindo che, volver a la mente de practicante. No sé, me acuerdo de la facultad, esos momentos donde todo es nuevo. Y no, Mm. porque uno va normalizando su oficio. Y es como, che, ¿cómo le puedo traer novedad, hacer algún ajuste para que esto vuelva a ser rico? Vos decías el otro día, ¿te acordás? Sabri contaba que había una chica nueva que había dejado de estar en práctica, que se sumó a desplegar. ¿Qué rol tiene? ¿Psicóloga era? Sí, psicóloga. Que trajo como tú una frescura de algo que Sabri le decía, dale de una. Todo le decía que sí porque traía como una energía de eso, de principiante, me dio la sensación. Igual a mí me parece que es la mentalidad. O sea, yo la verdad no me la creo ni ahí. O sea, considero que tengo mucha experiencia, que pasé muchas cosas, que aprendí mucho, pero jamás me siento superior a nadie, jamás, jamás, jamás. Y todo el tiempo estoy abierta, o sea, eso creo que es una cualidad importante, estoy abierta a aprender. Y yo lo que tengo acá con el equipo es que todo el tiempo le estoy preguntando al que tengo al lado si le parece bien lo que estoy haciendo o qué opina sobre lo que estoy haciendo o cómo lo podemos hacer. Yo creo que yo decía como que no quiero ser como pedante, pero es un modelo bastante particular el que manejamos nosotros, porque que diga los equipos hablen de interdisciplina, de trabajo en equipo, de, de supervisión interna, es una cosa. Ahora, que eso se logre, hay un abismo, y yo conocí millones de equipos, equipos muy prestigiosos. Yo una vez fui a un equipo, bueno, no voy a decir el nombre, fui a un equipo muy prestigioso en donde hablaban mucho de esto, de la transdisciplina, interdisciplina, trabajo en equipo, no sé qué. Bueno, yo entré como practicante, en una pasantía, digamos, y yo decía, wow, qué lindo trabajar en este lugar, qué bien, qué hermoso, cómo estos principios que manejan. Bueno, y entré a trabajar y era todo mentira. No pasaba nada de lo que decían, pero era una hipocresía constante, un nivel de competencia. Bueno, yo nunca, o sea, vi eso en mi equipo de la competencia ante el primer señal. Eso sí, eso era como para mí, como si, no sé, me tiraran con una picana de electricidad. Si yo veía a alguien que estaba compitiendo con otro, o sea, inmediatamente
naturalmente desactivé esa situación. Y yo en ese equipo, en una reunión general de fin de año, levanté la mano y yo era bastante brava. O sea, tenía muy poco filtro en mis primeros años de práctica. Y yo levanté la mano y dije, sinceramente, a mí lo que me pasa es que lo que ustedes hablan teóricamente no lo veo aplicado. No, yo era principiante total, tenía millones de cosas para aprender y lo que hacían era señalarme mis errores y nadie me explicaba cómo hacer las cosas. Para, ahí estás tirando una tremenda, a ver si Juli se te ocurre algo que lo venimos hablando. A ver, yo en eso coincido, que es a ver, no todos somos iguales, ¿verdad? Pero es una cualidad rebelde, ¿no? O estamos en sumisión. A ver, una vez, ¿te acordás, Meli, que lo investigamos en la red? No sé si vos lo habías visto, esto de la reacción frente a la autoridad, eso, de sumisión o de rebeldía. Obedezco o me rebelo. Las dos son reactivas. Pero la rebeldía viene después de la sumisión. En algún momento, a ver, hay gente que tiene 40 y se revela recién a los 40, ¿verdad? Es como una etapa del desarrollo. Después hay algo de, bueno, soy mi autoridad interna. Esto que decías, no tengo autoridad. Eh, el criterio. O sea, vos validaste tu criterio por más que no tenías experiencia. Ahí me veo yo también, que yo en desplegar era medio así, como había algo, a ver, estaba re desordenado, estaba más intoxicado, pero tenía algo con el poder de la hora, que lo estoy leyendo, y yo llevaba mi verdad, medio loquito, pero Mm, llevaba mi verdad a ese lugar, y los hacía meditar, ¿te acordás? Era muy chiquito, sí. era más jovencito, no sé, chiquito, pero hacía meditar a todo el mundo, y claro, eso era, me fascinaba y yo creía que eso estaba bien. O sea, había algo como muy de validar ese criterio. ¿Qué puedes nombrar sobre eso cuando hay tanta maraña de dudas de la mente? Eh, ahí Caro también levantaba la mano. Sí, ¿quieres dar la palabra a Caro? Caro, sí, mándale ahí. No, sí, es que pensaba en esto de la rebeldía. eh, yo no sé, a veces siento que tengo o un gen rebelde, no sé qué, pero de repente se me sale como en cualquier lugar. Y sí, a mí me pasó esto que menciona Sabrina, que es como, claro, la gente tiene escrito de repente su como su decálogo de principios de un lugar. Y lo peor es que a veces, claro, tú entras a ese lugar, lo que como que crees el decálogo y el decálogo no se vive para nada. Entonces, también ahí, eso yo creo que para mí ha sido como un aprendizaje súper grande. Churra, me voy a poner pantalla, perdón. Pero de ser consecuente con esos principios y valores que, que uno dice tener, ¿no? Que importante es la coherencia y que sea visible como en cada paso y sobre todo em, en las relaciones interpersonales. Porque bueno, eso que comento me ha tocado verlo no pocas veces y claro, y como tengo ese gen rebelde, hacerlo notar también. Un poco. Digo yo que es genético, ¿viste? Porque así no tengo que tomar responsabilidad de la propia rebeldía, en fin. Bueno, gracias, Caro. Sabri, hacemos un mini break, una vueltita así Sí. manzana por la casa y entramos a la práctica y al videito. Nos queda buen Vale. tiempo, digo así, porque justo lo que dijo Caro. Lo vamos a aterrizar esto de los valores y vamos a ver también a Nazaret Castellano, ¿la conocen? ¿Alguien No. la conoce? Es la crack de neurociencias de la respiración y la meditación, la uno en habla hispana. A vos, Dani, también te va a reservar, me parece. Después se los paso entero porque es tremendo. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica de terapia de aceptación y compromiso y un videito y le seguimos dando. Muy poco tiempo nos va a tomar. Así que hacemos ahí 2 minutos, baño, mate, lo que sea, y seguimos, así no nos saturamos. Ahí Dale. estamos, Abri, ¿eh? Acción. Que vamos a frotar un poquito las manos. Ahí fíjate, Juli está en calor, me parece, no sé qué temperatura hace en Costa Rica, pero les demás estamos con el frío acá, así que vamos a tener un poquito de calor.
También se puede con calor hacer. Sofroto sin dudas. Conecto con las dos manos, no porque me están guiando, sino para entender qué pasa ahí en el contacto mano con mano, o sentir más bien qué pasa en ese contacto. Inhalo profundo, se van a empezar a cansar las axilas, así un poquito más bostezo. Voy a acercar un sonido. Y en un momento no voy a dar más, ¿verdad? Voy a estar cansada de las manos. Y llevo las manos al rostro, hago un pequeño masajito. Tomo el cráneo. Voy preparando al cuerpo para la práctica. Muchas veces vamos a la práctica directamente a sentarnos y todavía el cuerpo quizá no está preparado. Entonces está bueno unos minutitos, preparar al cuerpo de distintas maneras para la quietud. Eh, Eso. Y vamos encontrando una postura cómoda en donde reposar. Seguimos entrando por la postura corporal. Y vamos a ubicar primero a la zona del peso. ¿Dónde está el peso del cuerpo? Registro. Está en la cola, en los isquiones, está en los pies, donde hay mayor descarga de peso corporal. Y voy a adiestrar a la vista primero, en segundo lugar, perdón. Luego del peso, de la postura, voy a adiestrar a la vista, la voy a llevar detrás de los párpados y tener en cuenta este foco, que no es menor. Con los pensamientos la vista se va a ir, la traemos a esta zona detrás de los párpados. Y voy relajando la zona de pecho, abdomen, como que la barriga se expanda un poco hacia afuera, se ordene algo de la zona del diafragma, las costillas se expandan. Veo si hay algún tipo de obstrucción o tensión. Y dejo que algo ahí se vaya acomodando con las primeras inhalaciones profundas. Y voy entrando en la circulación respiratoria. Vamos a probar contar hoy. Vamos a contar como nos salga. Vamos a practicar inhalar en 4, cuento los segundos, tic, tac. Retengo en 2 y exhalo en 6. Lo van a contar hacia adentro. Son 12 pulsos. La exhalación va a ser lo más extenso, ¿sí? Esto suele relajar mucho más. Entonces vamos, hay un ratito cada quien se prepara para hacer la cuenta de inhalar, repito, en 4, retengo en 2, suelto en 6 y repetimos el ciclo una y otra vez.
Le quito el esfuerzo. Le quito el esfuerzo. Noto cómo se descomprime en la exhalación. Zona cervical, cerebro. Una zona que se pueda soltar un poco más cuando el aire sale. Eso, de a poquito puedo hacer un último ciclo e ir soltando esta cuenta y dejar que la respiración se vaya acompasando orgánicamente. Solo procuro que la exhalación sea un poquito más larga, en el caso de haber más tensión. Si no, simplemente como suceda va a estar bien, pero profundizo, permanezco en la práctica. Y sin interrumpir lo que está sucediendo, te propongo que convoques a la creencia que en general te limita más. O por ejemplo, no voy a poder con esto. Un ejemplo es, convocar a la que más te limite a vos y la vas a observar como si dieras un paso hacia atrás. Y vas a reconocer que estás teniendo el pensamiento, no voy a poder con esto. Tengo el pensamiento, no voy a poder con esto, y cómo se siente el cuerpo con esa emoción, con ese pensamiento. Se suele contraer, aunque ahora no se te contraiga o sí, pero es algo que te tensa, te ahoga. Estoy teniendo esta sensación corporal con este pensamiento. Y lo malo realmente, o sea, por más tonto que suene, como si fuera el cielo, o sea, tu observación es una observación de un cielo despejado y esto es una nube, es algo que aparece y es tu decisión apegarte a ese pensamiento y a esa sensación o sentirla, observarlo y dejarla ir. ¿Cómo sería este último minuto, dos, también hacer el ejercicio de, sí, incómodo, pero lo puedo dejar ir, porque también es una nube en este cielo que está despejado del otro lado de las nubes? Eso, muy bien. Te invito a tomar conciencia de tu respiración ahora. Fíjate ahí cómo cambió, cómo está el diafragma.
Ah, ¿cómo te sentís en una pieza, un cuerpo unido, sintiente? Sentís todas tus partes unificadas y tenés este último minuto para completar, agradecer la práctica. Y si querés, puedes ir tomando algunas inhalaciones profundas como hiciste al principio, haciendo algún movimiento, algún contacto, puede ser en el pecho. Ah, para ir regresando, manteniendo este mood que nos dejó el ejercicio. Y nos vamos a ir directo ahí al cuaderno y vamos a anotar, a ver, en general que justo Sabri hoy dijo la palabra principios. En las organizaciones, creo que son las cooperativas, habría que averiguar, se habla de principios y valores. Son esos pilares fundamentales, esas raíces, ¿no? Lo vamos a anotar tres, pueden ser más. Si anotás más, si anotás menos, menos, pero las tres áreas más importantes de tu vida. Lo bien chiquito, después lo podés extender el fin de si te dan ganas. Salud, familia, bueno, arte, laburo, no sé, las que más te gusten a vos, ¿no? Te sean importantes. Y anotá en cada área una sola acción pequeña que puedas hacer hoy por cada una. Hoy, muy pequeña por cada una, sin importar lo mal que te sientas, si te sentís mal hoy, o hay algo ahí medio raro. Recordando que esas raíces crecen cuando actúas según lo que valorás, incluso cuando está la lluvia, está la tormenta. Y esta es Eso, vamos completando. Bueno, espero que haya sido agradable. Incluso en la práctica nos podemos olvidar de este ejercicio de de observación y no identificación. Se llama difusión cognitiva, lo llaman en mindfulness basado en neurociencias, ¿no? Como de fusionarse de los pensamientos. Pero vamos a escucharlo hacemos 5 minutitos del video, vamos a ver cómo está nuestra atención o nuestro déficit. 5 minutos, miren, una unidad, pero chiquitísima. Vamos a ver qué pasa. No lo vamos a trazar o repetir, así que lo que se pierde, como en el cine, ¿no? Que antes veías la película o no podías ir para atrás. ¿No les pasó de ir a ver una película y querer, ay, volverle para atrás? ¿Sí? Y hacemos un cierre con vos, Abri, ahí después. A ver, esto está todo grabado, sí, perfecto. ¿Vamos ahí? ¿Están, Caro, Juli, también? Oro puro esto Yo estoy aquí. perfecto. Vamos en esa entonces.
Tuki. Voluntario, ¿vale? Pero de repente, de forma involuntaria y sin que yo lo llame, se ¿Se escucha bien, Sabri? ¿Me confirmás? ¿O alguien me confirma? Sí, perfecto. Escucha. Vamos en esa. activan lo que se llaman las interferencias de la atención. Me acuerdo de algo, me imagino algo, mucho diálogo interior, ¿no? Que esto Santa Teresa le llamaba la loca de la casa. Entonces, desde el punto de vista cerebral, como nosotros lo vemos en las máquinas de neuroimagen, es mucha actividad que va de un lugar a otro, de forma rápida, de forma intermitente y sin mucha estructura. Se pensó que esta dinámica era casi pues estocástica en el cerebro. Esta actividad tiene una naturaleza que es no espontánea, ¿vale? Es decir, va a surgir, es involuntaria. ¿La podemos detener? ¿Podemos controlar, volver a lo voluntario? Exacto, y para ello lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nos hemos caído en lo involuntario. ¿Cuáles son las dos estructuras cerebrales que se han localizado, que están más involucradas en ese dar cuenta de que me he ido, ese dar cuenta de cómo estoy? Otra vez, la ínsula, que por eso decíamos que es tan importante, por eso es tan importante la respiración, en la meditación, porque hemos dicho que la respiración influye sobre todo en la ínsula. Es la zona del cerebro más influenciada por la respiración. Si yo tengo ese control de la respiración, trabajo más en la ínsula. Y una estructura en el cerebro que fíjate que nos hace entender muy bien eso, que es la corteza cingulada. ¿Quién es la corteza cingulada? Y sobre todo esta parte anterior, la que está más cerca de la frente. Es una estructura que conecta en el cerebro lo que es consciente, voluntario, con lo que es no consciente, involuntario. Por eso estamos en ese baile o en esa lucha entre lo voluntario y lo involuntario. Entonces, al principio, pues gana lo involuntario, pero por goleada. Y eso es lo que se ve. Cuando se estudia el cerebro de los meditadores principiantes, se ve que sobre todo predomina el tiempo en el que estamos en otro sitio excepto en el presente. Pero lo podemos entrenar. Exactamente. ¿Pero cómo? Pues no hay ningún truco. Práctica. Práctica. Lo que se ha visto en los estudios de neurociencia es que a los 5 días de practicar al menos media hora al día ya empiezan a cambiar esas estructuras. Pero es un cambio muy leve, aunque es significativo, pero es muy leve. A las 8 semanas, a los 2 meses, ya se han producido cambios anatómicos y funcionales en ciertas estructuras del cerebro. Por eso ¿Escucharon esos 2 meses de práctica? muchos programas de 8 semanas de mindfulness para ayudar en el tema del estrés, pero que tiene claramente una referencia científica que las 8 semanas son necesarias. Exactamente, que se han basado mucho en estudios académicos, ¿no? Como por ejemplo ha hecho el profesor John Kabat-Zinn en Boston. Exacto. Entonces, es el tiempo que necesita la plasticidad, es un aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que ha tomado más control los mecanismos voluntarios sobre los involuntarios. Entonces, ¿esto en qué nos viene bien? Pues, por ejemplo, Britta Holzer de la Universidad de Múnich y Sara Lazar, que son dos catedráticas en la neurociencia de la meditación, una en Harvard y otra en Múnich, pues postulan que estos cambios cerebrales están asociados a un mayor control de nuestra conducta en el día a día, un mayor bienestar, una reducción en el tiempo de reacción ante algo. Tendemos a reaccionar emocionalmente con tiempos muy cortos. Entonces se dice que pasamos de reaccionar a responder. Es decir, cuando cambia la dinámica, la estructura de esas zonas cerebrales, cambia también todo aquello en lo que están involucradas. Estás diciendo que hay un cambio estructural. Exactamente. Entonces, lo que llamamos la plasticidad cerebral, ¿es esto? Exactamente. Mira, a mí me gusta llamar, mira, si queríamos antes una definición de meditación, para mí sería una plasticidad neuronal dirigida. Nuestro cerebro está constantemente cambiando según lo que vaya pasando. Ahora, yo puedo también voluntariamente marcar un poco el rumbo de esa plasticidad, ¿no? Y para mí la meditación es intentar cambiar dirigir ese rumbo hacia una reorganización cerebral que suponga beneficios para mí. Y esto supone esfuerzo, regularidad, repetición y pasar del involuntario al voluntario. Exactamente. Bueno, esto es un gran esfuerzo. Y es aquí donde pues es un gran fallamos. esfuerzo, pero todo el mundo lo puede hacer. Sí, exactamente. Todo el mundo lo puede hacer. Mira, hay un punto de inflexión en todo lo que son... Escuchen esto y cerramos porque es clave este punto, escuchen.
los cambios cerebrales asociados a la meditación, que es a partir de la sexta semana, que es donde más abandonan las personas los programas. Ese es el momento en el que el cerebro empieza a cambiar, pero también es el momento en el que damos más cuenta de cómo estamos. Momento en el que no es agradable a veces observar lo que estamos observando. Ahí es donde solemos escapar. Hay un momento. El que abandona no tiene premio, dice el Indio Solari. Cuando lo estamos por lograr, apareció la correspondencia cerebral de lo que veníamos hablando últimamente. ¿Se acuerdan? De cuando estás por lograrlo, crees que no y ¡ah! Oro puro, che. Sabri, ¿qué te pareció ahí la práctica, el video? Me Ahí lo pareció genial, genial esto es algo, un concepto que yo trabajo desde lo terapéutico para mis pacientes y para mí también lo practico, de salir del involuntario y pasar al voluntario y también esto que yo lo trabajo desde el concepto de autorregulación y corregulación, de no reaccionar sino que responder. Y me parece que si hacemos eso en la vida, esa frase me parece como magistral, y si dejamos de reaccionar ante las adversidades y empezamos a responder, yo creo que tenemos 90% de probabilidades de mantenernos en la ruta, no desviarnos y llegar a la meta. Me parece genial eso. Gracias, Sabri. El problema que está viendo en general es el índice de progresos, o sea, cuál es la medida que tenemos de progreso. Entonces tenemos que inventarnos, yo estoy inventando ahí unos semáforos para que tengamos en el programa también de la habilidad que estamos desarrollando. Ahí les dejé por el chat, si lo quieren, creo que ahí Dani, que se dedica a la meditación puntualmente con su oferta, te va a servir un montón ese video. Pero es tremendo como, che, la práctica nos transforma el cerebro, o sea, ya es como listo, ¿no? O sea, después no hacerla es cada quien con el suyo, pero a mí me entusiasma también encontrar esto porque es como, ok, tengo que quedar quietito ahí a la mañana. Es tan sencillo. ¿Alguien quiere nombrar, compartir algo ahí que estamos cerrando? Yo me quiero quedar a vivir ahora con esto que pasó. Es ahora o nunca. ¿Qué te gustó, Juli? Ahí si quieres abrir el micrófono.